4, 3, 2, 1. Valerie, adelante. Buenas noches con todos y todas. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestra primera sesión del tercer módulo. El tercer módulo, como muchos sabrán, se trata acerca de modelos de justicia y soberanía de nuestra escuela virtual por un nuevo pacto ecosocial, organizada por los colectivos, bueno, el colectivo Viernes por el Futuro, Alza Cuella Agroecológica y el Consorcio Agroecológico Peruano. Así que muchas gracias a quienes nos están viendo desde Facebook, desde la transmisión en YouTube también, y a todos los presentes aquí en la sesión de Zoom. Gracias por presentarse y vemos varios compas que vienen desde Ecuador, desde México, desde Argentina, y se agradece bastante todas las experiencias que nos puedan compartir hoy día, porque hoy va a ser eh, un- una sesión para compartir. Y bueno, ahí Pepe nos hace recordatorio de que tenemos también el apoyo, la organización de esta escuela se realiza con el apoyo de Oxfam y TUAPE. Y bueno, también vamos a tener a dos ponentes. Va a empezar nuestro compañero Yuri Tito. Él es ingeniero agrícola, maestrante en gestión integral de cuencas hidrográficas por la UNAM. Es especialista en gestión sostenible del agua, certificado por Alliance for Water eh, Stewardship y consultor en ecohidrología y gestión sostenible del agua. También es integrante de Aymori Colectivo, que también está realizando, eh, bueno, extensión social, ¿no? Y bueno, damos pase a nuestro compañero Yuri. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Yuri, te escuchamos bien. Ok, buenas noches con todos. Mi nombre es Yuri Tito. Gracias, Valerie, por la presentación y por la invitación a los compañeros. El día de hoy voy a compartir una pequeña experiencia de trabajo. Soy ingeniero agrícola, como lo comentó. ¿Se ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, ¿no? sí. Ok. Eh, bueno, buenas noches con todos. Bueno, buenas noches, buenas tardes y buenos días para algunos compañeros, compañeras. Eh, Soy Yuri Tito, integrante del colectivo Aymuray. Vengo trabajando algunos años en gestión sostenible del agua y también en recursos hídricos. Y en ese proceso de trabajo he podido conocer y abarcar conceptos como justicia hídrica. Es un concepto, me parece que está en construcción, es un proceso, es un concepto y un movimiento también social que relativamente nuevo y que tiene algunas mm, aproximaciones, al cual el día de hoy voy a compartir desde mi experiencia. Entonces, eh, para definir justicia hídrica, pasamos por entender qué es justicia, ¿no? Entonces, eh, la justicia, históricamente hablando, es una construcción social y cultural, ¿no? Dentro de sociedades, ¿no? Desde el lado jurídico, tradicional, occidental, ¿no? Se define la justicia y se centra más en lo que es justicia, pero la justicia hídrica, más que centrarse en si es justo o no justo, moralmente hablando, eh, se centra más en cómo es que la justicia eh, ve, ¿no? La distribución de las riquezas o de los recursos naturales en un estado, en una nación, ¿no? Entonces, como les comenté, la justicia hídrica es un concepto que se está construyendo, que los movimientos sociales lo están construyendo, y en este caso hay una sistematización de procesos que lo hacen en este libro, en la Red de Justicia Hídrica Latinoamericana, eh, que inicia un proceso en el año 2009, ¿no? Entonces, en este libro, el cual yo también he podido leer y basarme en el trabajo que vengo desenvolviendo, definen o se hace una construcción de la justicia hídrica para entender las relaciones de poder en función a la distribución o acumulación del agua, ¿no? En las naciones, ¿no? Y en particular en Perú, ¿no? En Perú hay un proceso
de acumulación y distribución de los derechos de uso de agua en las comunidades, ¿no? Entonces, también evalúan los conflictos ambientales que nacen de esta acumulación y distribución en función a una normativa, ¿no? Entonces, partimos de un hecho concreto, ¿no? De los conflictos socioambientales que hay en Perú. En el Perú han habido muchos casos, el caso de Conga, el caso de Tía María, ¿no? Donde las comunidades luchan por defender el recurso hídrico, pese a que hay una normativa vigente que le da la potestad al Estado de definir quién o cómo se distribuye el agua, ¿no? Y también lo vemos en algunas formas en la distribución del agua en los valles interandinos, ¿no? Yo soy de Perú, natural de Ayacucho, y conozco que el Perú y Latinoamérica en general es un país, en términos hídricos, muy, muy rico, ¿no? Rico porque tiene las reservas de agua, ¿no? Sin embargo, la distribución y la acumulación del agua en personas o grupos de poder económico tienen son construidas socialmente, ¿no? Y eso es algo importante porque la justicia hídrica nos ayuda a entender eh, cómo es que en la historia de comunidades y pueblos se generan estos conflictos, ¿no? Entonces, justo hablando del caso de Conga, bueno, acá tenemos a Máxima Acuña, que es una defensora del agua y de la vida, porque el agua es vida, y justo también en este libro define, ¿no?, que el agua fluye en dirección del poder, ¿no? Entonces, generalmente, como hice en mi presentación, l- los conflictos se dan por el tema del derecho a la propiedad sobre el recurso, ¿no? Cómo es que se otorga el derecho del recurso, en este caso el derecho del agua, y cómo es que eh, quien otorga también controla, y el momento de controlar se da esta relación de poder para asignar la distribución y la administración del agua, ¿no? Entonces, pero la justicia hídrica no solamente ve el derecho, ¿no?, el derecho de cómo se distribuye el agua, ¿no?, sino que es algo mucho más profundo, eh, eh, para entender que que la distribución y acumulación no solo se da en el proceso de entregarle a alguien una cantidad de agua, ¿no? En el Perú tenemos una Autoridad Nacional del Agua que tiene una oficina de otorgamiento de derechos de uso de agua y que está muy presionada políticamente por los grupos de poder económico, ¿no? Y cómo se le asignan los derechos de uso de agua a compañías que acumulan el agua en cuencas y que lo utilizan para producción de estos grupos económicos. Y hablar nuevamente, ¿no?, de derecho de uso de agua, hablamos de acumulación y de inequidad, ¿no? Entonces, mm, hay varios procesos y en este proceso podemos conocer, para entender un poco cómo se da la justicia hídrica en los territorios, cómo es que se desarrolla la gestión del agua en los territorios. Partimos por los conflictos que se desarrollan y hay un escalamiento o niveles de conflictos que hay en los territorios por, por la gestión del agua, ¿no? Un primer conflicto es sobre el recurso, ¿no? Sobre cómo es que se distribuye el derecho, las infraestructuras, cómo es que las personas, comunidades tienen derecho a acceder, ¿no?, al agua, ¿no?, a la gestión del agua, ¿no? Un segundo conflicto, que es un poco más profundo, ya se ve a nivel de legislación, ¿no?, sobre las leyes y la normatividad del agua, ¿no? Cómo es que se plantean los planes de recursos hídricos, las leyes de recursos hídricos. Eh, Sabemos que en el Perú tenemos una ley de recursos hídricos que está en constante conflicto por cómo es que esta ley es impuesta no como una construcción social
desde los usos y costumbres de las comunidades para entender cómo es que se administra el agua, sino que es impuesta por órganos o por instituciones supranacionales que definen cómo se debe gestionar el agua en función a una concepción de tanto eficiencia o de administración, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese conflicto y tenemos muchos conflictos sobre cómo es que entendemos la, la- la regulación y las leyes del agua, ¿no? Y ya sobre un siguiente nivel, ¿no? Un poco más profundo, ya no solamente entendemos de quién acumula y quién distribuye el agua, sobre la legislación, sino también ahora hablamos de los conflictos de autoridad, ¿no? Que en este caso viene a ser quien define las reglas y la toma de decisiones, ¿no? Y ahí se va a través de instituciones, ¿no? De entidades, que puede ser un Estado, que puede ser un ministerio, ¿no? Y sobre eso también hay conflictos entre los discursos y es algo mucho más profundo entender que los conflictos del discurso son estos conflictos que tenemos entre concepciones de definir cómo se gestiona el agua en una cuenca o en un territorio, ¿no? Y la definición y definir conflictos entre discursos es claramente cómo es que hay una hegemonía de pensamiento en la gestión del agua en nuestro territorio, ¿no? Y cómo es que todo el aparato mediático, institucional, académico, define un discurso de lo que es gestionar el agua e imponen, ¿no? Sobre las formas tradicionales propias de un territorio de cómo es que se debe gestionar el agua. Entonces hay un conflicto entre discursos, ¿no? Hay un discurso neoliberal, hay un discurso procapitalista, pro avance, ¿no? de la tecnología y se basa en la opresión de otro tipo de discursos. Entonces, para entender que la justicia hídrica abarca no solamente cómo es que se acumula el agua, sino en su integridad, cómo es que se generan normas, cómo es que se instauran instituciones y cómo es que se definen discursos, se definen eh, algo así como no, normas culturales de cómo se debe administrar el agua, ¿no? Entonces, ya lo expliqué, que es parte de una imposición de concepción desde países hegemónicos que imponen una forma de administrar bajo los intereses de estos mismos, ¿no? Y no bajo las formas tradicionales que los mismos pueblos tienen sobre la administración del agua, ¿no? Entonces, debemos entender que la justicia hídrica lucha contra un pensamiento hegemónico predominante, ¿no? Y predominante porque define que el agua es un servicio, ¿no? Justifica que el agua se usa bajo las formas de producción, esto viéndolo desde el pensamiento hegemónico que existe sobre la administración y gestión del agua, que eso es algo, solamente es valorable cuando está dentro de un proceso productivo, ¿no? Llámese minero, extractivista, agrícola, ¿no? Entonces, y define también que la contaminación del agua es un pasivo ambiental, ¿no? Así como lo conocemos, ¿no? Que es una externalidad, como dicen, de una actividad económica, ¿no? Cuando se entiende nuevamente, ¿no? Que la contaminación del agua es un proceso que surge de una necesidad imperante y necesaria, ¿no? Eh, entonces ahí la justicia hídrica nos lleva a repensar la manera estructural de cómo es que el agua sirve, porque el agua tiene muchos ejes, ¿no? Ejes culturales, ejes espirituales, ejes económicos, ejes ambientales, ¿no? Entonces,
tiene muchas formas de expresión. El agua en una comunidad tiene un valor fundamental, ¿no?, para el día a día, y es por eso que tenemos que repensar la forma en cómo usamos no solamente el agua, sino también cómo entendemos las fuentes del agua, las cabeceras de cuenca, los ríos, las quebradas, los ecosistemas, ¿no?, que tienen, que generan que nos dan agua para nuestras formas de relacionar, y cómo es que el hombre tiene su relación hombre-naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto es una lucha. La justicia hídrica es un concepto, pero también de lucha, ¿no?, de un movimiento que surge a través de inicialmente, como les comenté, de la acumulación y la distribución del derecho del agua, pero que nos ayuda a pensar que esta lucha es estructural, ¿no? Es estructural, es sistemática, y que en la opresión de la gestión y administración del agua hay muchas formas de resistencia, ¿no? La justicia hídrica también es una forma de resistencia desde nuestros pueblos, ¿no?, y desde nuestros compañeras, ¿no? Y generalmente también la relación que tiene el agua con la soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Eh, entonces, ya un poquito para definir en este ejercicio de definir un poco la justicia hídrica, como le conté, hay el autor del libro Acumulación, Conflicto y Acción Social, define, ¿no?, que la justicia hídrica tiene una justicia económica, ¿no?, que es la lucha por la distribución, una distribución equitativa, que son en función a, a que no haya acumulación, ¿no? Hay empresas que acumulan, ¿no?, el agua para su propio beneficio, ¿no? Y son pueblos que son excluidos en el acceso al agua, ¿no? Sucede en ciudades como sucede en ámbitos rurales, ¿no? Es la lucha por el derecho a la igualdad, ¿no? La justicia hídrica también es una lucha cultural, ¿no?, por el reconocimiento, ¿no?, por el reconocimiento a tener administraciones diferentes, por el reconocimiento a tener una concepción diferente de lo importante que es el agua, y no sobre lo que nos dicen o lo que se estipula como hegemónico, ¿no? Es una lucha de resistencia y de reconocimiento, ¿no? La justicia hídrica también es una lucha por la participación, ¿no? Es una lucha buscamos una justicia representativa donde todos los actores tengan la posibilidad de participar, ¿no? Y también es una lucha ecológica en tanto que lucha por la sostenibilidad de los sistemas socionaturales intergeneracionales, entendiendo que vivimos en un contexto de cambio climático, entendiendo que si bien América Latina es una zona con una gran disponibilidad hídrica, pero hay afuera de la disponibilidad hídrica hay zonas de crisis hídrica, y esta crisis hídrica es generada por las mismas formas de relaciones de poder en nuestra sociedad, ¿no? Y tenemos que ver la sostenibilidad del recurso del agua para nuestras generaciones, ¿no?, en general, ¿no? Entonces, básicamente quería presentar esta aproximación al concepto de justicia hídrica que nos ayude estos conceptos a poder identificar cómo sean los procesos en nuestros países de acumulación, de legislación, de institución, cómo se institucionaliza la gestión del agua, y cómo es que se generan discursos, ¿no?, sobre lo, las formas de administración colectiva comunitaria en un territorio son formas de atraso, ¿no? Y es algo que tenemos que luchar culturalmente contra un pensamiento hegemónico que está presente hoy en día en la gestión del agua, ¿no? En el Perú esto existe, ¿no?, y se ve representada y se observa en conflicto, ¿no? Y por eso yo quería dar un pequeño caso general sobre la agroindustria en el Perú, ¿no? Eh, Primero definir que la agroindustria en el Perú, en una alianza con el Estado y con capitales extranjeros, ha logrado tener una gran concentración de tierras. Además, en el Perú hay una flexibilización
laboral, porque hay un régimen especial para sus trabajadores que les dan beneficios económicos y tributarios. También los grupos agroexportadores, los nuevos terratenientes, tienen un control comercial de toda la cadena productiva de valor, ¿no? Y tienen sus expresiones o eh, sus representantes políticos a nivel del Estado en todos los niveles, ¿no? Y en todas las formas de gobiernos en el Perú, desde alcaldes, gobernadores y presidentes, ¿no? Entonces, esto es la agroexportación en el Perú, y esta agroexportación que tuvo una ley que todavía la mantiene y que no se ha eh, defin- eh, limitado, ¿no? Es a la concentración de tierras, ¿no? En el Perú, cerca de el 2%, cerca de 2 millones de productores, que son cerca de 10 millones de personas en el Perú, representan el 89%, ¿no? de productores nacionales, ¿no? Pero solo el 1% de todos los productores generales en el Perú concentran el 77% de las unidades agropecuarias, ¿no? Entonces, en el Perú, a nivel de capitales o formas de producción agroindustriales, hay una concentración de tierras, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, ¿no? Pero esta concentración de tierras no solamente ha sido de territorio, ¿no? Sino también ha sido una concentración del agua. En los años, en los últimos años, desde el 60 hasta el 2012, que fue el último censo agrario en el Perú, ha habido un incremento de las áreas bajo riego, ¿no? Pero estas áreas bajo riego se concentran principalmente en la costa y en los valles costeros, que como les comenté, hay una acumulación de tierra de estos nuevos terratenientes en el Perú, ¿no? Y que concentran todos los proyectos de trasvases de agua, ¿no? Entonces, desde Tumbes, Puyango Tumbes, Chirapiura, Olmos, pasando por Majes Iguas y todos los proyectos de concentración de tierra, de concentración de tierras, vienen también como una acumulación del agua, expropiando y quitándole este recurso a las comunidades. Y las comunidades se empobrecen y, y pierden su forma de vida y de productora pequeño familiar, y estos nos limitan, ¿no? Como vulneran, ¿no? O sea, la seguridad alimentaria en el país, ¿no? Entonces, yo quería compartir eso con ustedes y gracias hasta ahora. Muchas gracias, compañero Yuri. Em, bueno, ahora damos pase a un espacio de intervenciones antes que pueda llegar el otro compañero ponente. No sé si hay alguna pregunta desde el chat de WhatsApp o de repente alguien que se pueda animar a compartir su experiencia respecto a organización por la justicia hídrica o algún movimiento de personas tanto en Perú o en otros países de Latinoamérica que pueda animarse a compartir su experiencia, ¿no? Y que estos conceptos teóricos que nos ha mencionado Yuri puedan reflejarse con casos de experiencia, y qué mejor que oír de las propias voces de los afectados, de las afectadas, que para poder compartir, ¿no? Y pues primero muchas gracias Yuri por compartirnos esta introducción, ha sido muy ilustrativa para poder ordenar, ¿no? Estas lógicas que suceden en el territorio y que los estudios nos ayudan a dilucidar, ¿no? Que realmente pasa, ¿no? Muchas personas pueden tener esta percepción de injusticia, pero que se materialice y que se estudie más al respecto nos ayuda a prevenir conflictos y sobre todo a organizar mejores estrategias, ¿no? Para poder comprender, ¿no? Esta lucha entre em, el,
como mencionaste, el conocimiento hegemónico, ¿no? Que prioriza su propia forma de organizarse por sobre de las demás personas, ¿no? De los pobladores que viven en el lugar. Entonces, muchas gracias, reitero, por la ponencia. Y bueno, no sé si hay alguna intervención antes de pasar con nuestro otro ponente. Eh, bueno, para que aquí tenemos un caso que nos comenta Paula. Paula, si pudieras, te animamos a que puedas prender tu cámara y tu micro, pero bueno, en todo caso voy a leer tu intervención. Bueno, de Paula Martínez, dice: hola, soy de una comunidad indígena que año a año nos afecta la sequía. Tenemos agua entubada, no la pagamos la gente de la comunidad. Se organizó hace años y solicitaron el agua, pero en temporadas secas hay una gran crisis. ¿Cómo se puede aplicar la justicia hídrica en este caso? Yuri, si te gustaría responder la pregunta, o de repente, Paula, si te gustaría también explicarla de forma más extendida con tu micro, también eres libre. Bueno, para un poquito entender la pregunta, ¿no? Claro, el- hay un tema, ¿no? Justo que lo comenté, hay una gran disponibilidad hídrica en América Latina en general. Tenemos el Amazonas, que es un gran ecosistema con mucha biodiversidad. Eh, pero justamente pasa lo que les comento, ¿no? La principal bueno, la justicia hídrica es un movimiento, pero también es un concepto que trata de explicar por qué no pueblos o personas tienen acceso, ¿no?, al agua. Entonces, justamente es por lo que lo comento, ¿no? Hay una hegemonía de pensamiento que prioriza y distribuye el agua para personas o grupos económicos, ¿no? En ese sentido, si hubiera una empresa minera o exportadora cerca donde tú vives, obviamente si a ellos se les va a hacer más fácil, el Estado le va a dar acceso, ¿no? Pero ¿cuántos años han pasado de comunidades enteras que no tienen acceso al agua, ¿no? Entonces tenemos que ahí comprender que no es porque el Estado no puede, sino porque hay una forma de entender cómo se debe dar la distribución del agua en el Perú y en muchos lugares, ¿no? Y es ahí donde las personas tenemos que organizarnos y luchar por una justicia, ¿no? Justicia hídrica, que tengamos el derecho a tener la misma participación y la misma distribución de agua, porque todos somos parte de la misma comunidad y del mismo sistema. Entonces, es una lucha, ¿no? Principalmente es eso, la justicia hídrica es una lucha, ¿no? Técnicamente no es nada, o sea, para dar como agua a una comunidad es sencillo. Sin embargo, vemos que aún hay comunidades que no tienen acceso de forma racional del agua, y además de eso, incluso hay comunidades que teniendo son despojadas, ¿no? Despojadas del agua, y eso es algo duro, ¿no? Muchas gracias, Yuri. Ahora damos pase a Doris Ruales, que está levantando la mano. Adelante, Doris. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy interesante lo que el compañero Yuri nos acaba de hablar. Este tema de la justicia hídrica, pues yo la verdad como concepto no lo tenía, pero sí veo aquí en Colombia pues muchos casos, ¿no? Que tienen que ver con lo que tú dices de que el agua se valora en términos de las actividades en las cuales está inmerso en un territorio, por ejemplo, sea para la minería, para la agricultura, incluso yo diría que en las zonas urbanas también.
Por ejemplo, aquí en Bogotá ha habido un choque muy fuerte donde yo vivo, porque esta es una zona de humedales y sin embargo para la cuestión de la construcción se han desecado humedales, ¿sí? Es una actividad económica, digámoslo así. Por ejemplo, yo soy del Valle del Cauca, es un valle geográfico de un río muy importante acá, y hay tierras muy fértiles. Y esas tierras muy fértiles, desde los años 40 hasta ahora, pues están bajo las manos de lo que se llaman los ingenios azucareros y la agroindustria azucarera, que entre otras cosas utiliza y sobreutiliza el agua, a tal punto que hay zonas que se han salinizado por el exceso. Y claro, la concentración de la tierra pues lleva en la concentración del agua, porque mirado desde el punto de vista del recurso, desde el pensamiento, digamos, del gran capital, primero el agua para producir, o el primero el agua para la minera, o el primero el agua para las construcciones, en fin, lo que sea. Y eso en contra del acceso, digamos, que todo ser humano en este planeta debería tener. Entonces, pues complicado, y creo que tú hablabas de una palabra que se llama la gobernanza del agua, ¿no? Como uno de los temas ahí importantes a trabajar. Yo creo que desde ahí, porque normativas hay muchas. Nosotros tenemos en Colombia las corporaciones autónomas regionales, o las CAR, que son una autoridad ambiental que, entre otras cosas, tiene que velar por el tema de esto de la distribución del agua, pero la distribución se hace de una manera no equitativa y desigual, porque hay muchos intereses y hay muchas presiones, ¿sí? Entonces normativas hay, las famosas CAR, sí, Catalina, pero ¿qué pasa? No se cumplen las normas. Aquí, por ejemplo, llevamos años viendo cómo mueren los niños en La Guajira y los guayú, porque simplemente se desvió un río, el río Rancherías, para beneficio de la minería del carbón del Cerrejón. Y aunque hay una normativa, que aquí también tenemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, pues se siguen cometiendo estas cosas. Entonces yo creo que una de las, diría yo, de las cosas más importantes de trabajar es esa gobernanza del agua, que es la defensa de los territorios por quienes los habitan, ¿sí? Aún en situaciones tan complejas como las que estoy diciendo. Y claro, por supuesto, con unas dificultades, incluso unos riesgos para la vida de las personas, de los líderes y lideresas que están todo el tiempo pues planteando estos asuntos. Y la otra, y a propósito que nosotros estamos próximos a elecciones, es también que la ciudadanía en general pueda entender esos otros pensamientos más allá de la narrativa hegemónica, como tú decías, Yuri. Y ahí hay un trabajo de educación en general, porque muchos pensamos que el agua empieza cuando abrimos el grifo, y esa es la realidad. Entonces hay que también sensibilizar, y sensibilizar, organizarse para la defensa del territorio. Yo creo que indudablemente tiene una motivación en la defensa del agua, de la tierra, por ejemplo, de las semillas, si es el caso de las semillas nativas, de los saberes, bueno, de todo esto. Porque tú también lo decías, en torno al agua también hay unos usos culturales que son erosionados precisamente por este pensamiento hegemónico. Y frente a eso, la única manera, pues sí, es la resistencia que los pueblos han logrado, pero yo creo que se necesita lograr también sensibilizar a la gran ciudadanía que está en las cabeceras municipales, en las medianas, en las grandes ciudades, frente a este tema, para que por lo menos se comprenda y se movilicen, porque lo que nosotros, por ejemplo, y lo vivimos con las grandes movilizaciones que se hicieron en Colombia,
es que no se logran realmente bajo estos gobiernos que están, digamos, a favor de estas narrativas hegemónicas, sino con la organización y con la movilización para de alguna manera lograr algunas pequeñas reivindicaciones o muy interesantes reivindicaciones. Y me refiero a las elecciones porque en los congresos, no sé, Perú si tiene congreso o como creo que es así, nosotros tenemos acá pues Senado y Cámara, entonces ahí es donde se legisla y se legisla en favor de quién, pues de los que tienen el poder económico y político. Entonces quería pues como decir eso, de que me parece que hay que seguir insistiendo en la organización y pero no solamente en los territorios, sino también en la sensibilización a la ciudadanía, que yo creo que ha ido dando resultados, como por ejemplo, cómo se ha movilizado aquí en Colombia ciudadanía frente a los páramos, que ahí también está el agua, ¿sí? Y hemos visto que se han logrado algunas cosas que después en la medida que pasa el tiempo vuelven, insisten y lo hacen incluso que el mismo Ministerio de Ambiente de aquí de Colombia otorga licencias para las mineras que en algún momento van a impactar esas zonas. Pero bueno, por lo menos ya es un tema que sale de los territorios y empieza a ser parte también del debate, de la reflexión y de la movilización de una ciudadanía más organizada y más consciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris, por compartirnos tu experiencia. La verdad ha sido bastante útil, ¿no? Para comprender que estas luchas por la justicia hídrica no solo ocurren en Perú, sino que se comparten en toda Latinoamérica, ¿no? Precisamente por nuestras similitudes culturales y también, como mencionó Yuri, esta conexión que se tiene de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas con el agua, ¿no? Y que es importante también comprender para saber de qué trata el despojo, ¿no? Que no solo es una fuente de vida como para el sustento de sus hogares, sino también parte de su identidad, ¿no? Cultural. Entonces, bueno, muchas gracias, Doris, por tu participación. Ahora damos pase a José Ángel Flores, que también está levantando la mano. Adelante, José. Sí. Bueno, saludos fraternos, compañeras, compañeros y compañeras. Desde El Salvador, un placer realmente compartir en este espacio y el agradecimiento también por la exposición. Creo que nos da herramientas para el tema de la lucha que actualmente estamos enfrentando aquí en el territorio, específicamente el oriente del país, en el tema de la justicia por el agua. ¿Va? Yo creo que a partir de las diferentes categorías se puede ver cómo se expresa las diferentes dimensiones de violación de derechos, ¿va? No solamente del tema de los derechos humanos como tal, sino también los derechos de la madre tierra. ¿Va? En el caso de aquí en el país, actualmente enfrentamos una situación bastante difícil en el sentido de que a partir del alza de violencia que ha experimentado El Salvador, el Estado salvadoreño ha decretado estado de excepción, lo cual impide, por ejemplo, el derecho a la organización y otras acciones que son necesarias para la defensa de los territorios. Y esto ha ido a la par también con el desarrollo de diferentes megaproyectos de inversión, como viene a ser el establecimiento del Aeropuerto Internacional del Oriente del país, en el cual se pretende establecer en una zona donde existe una gran biodiversidad y fuentes de agua fundamentales, no solamente para las comunidades rurales que viven ahí, donde son comunidades que abastecen, producen alimentos, y que es una situación sumamente importante, tomando en cuenta que El Salvador, el 80% de lo que se consume viene desde afuera. Es decir, hay una alta dependencia de alimentos y estas comunidades serían afectadas y también se estaría desmantelando la capacidad productiva. Eso es por una parte. Y el otro tema también sobre el enfoque de la depredación del medio ambiente, ¿va? Donde están las principales fuentes de agua, lo cual generaría una mayor crisis aquí en el país, en el cual buena parte de la población ya nos encontramos en estrés hídrico. Así que yo creo que muy interesante, yo creo que retomo
fuertemente la frase donde se menciona que el agua se conduce en dirección donde está el poder, ¿va? Y ahí es el papel que tenemos que jugar las diferentes organizaciones para la defensa del agua, no solamente desde un enfoque antropocéntrico, ¿va? Sino también biocentrista, es decir, en función de la naturaleza como tal, el agua como sujeto de derecho, ¿va? Los ríos, los manantiales, etcétera. Yo creo que es necesario trascender eso, porque muchas veces los gobiernos y las grandes corporaciones se ponen a negociar del agua como un recurso, ¿va? Y no como un elemento fundamental de naturaleza. Entonces yo creo que es necesario ir rompiendo esos esquemas y realmente sí, a partir de la presentación nos permite ir construyendo una narrativa, ¿va? Por ejemplo, más crítica, más consecuente a partir de lo que se ha planteado. Así que solamente comentar esa experiencia, ¿va? Y que nos da energía para continuar aquí en la lucha. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José. De verdad, creo que tu comentario, al menos para mí, ha resaltado bastante y no había prestado tanta atención a lo que había dicho Yuri de lo de el agua se conduce donde está el poder, ¿no? Creo que es importante remarcar esa frase para poder hacer un mejor análisis, ¿no? De cómo estamos actualmente disputando el agua, ¿no? Y también eso que mencionaste de respecto a cómo estamos concibiendo el agua, ¿no? O sea, muchos de los cauces que normalmente tienen los ríos se están desvirtuando y pueden también ocasionar problemas ecosistémicos, ¿no? Y de algún modo hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Y creo que me hace recordar hace un par de años en donde también un colectivo hizo este hincapié, ¿no? De por qué seguimos viendo en nuestra normativa al agua como un recurso, ¿no? En que es parte de esa cosmovisión antropocentrista, ¿no? De que el agua necesariamente tiene que ser para sustentar la vida humana, ¿no? Pero ¿por qué no le llamamos como debe ser, ¿no? Como es agua simplemente, ¿no? Y también abre el debate de pensar a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, muchas gracias como por tu intervención, José. Ahora damos pase también a, bueno, Pepe había levantado la mano, pero también llegó el otro ponente, así que vamos a dar pase y luego te damos el pase, Pepe, para que puedas comentarnos también tu experiencia. Juan Víctor Bejar. Sí, gracias. Muy buenas noches con todos y todas acá de Saludos desde Perú, desde Cusco sobre todo, ¿no? Bueno, yo quería de repente ahí, si me ayudan con la presentación, básicamente esta parte, conjuntamente con Yuri, nos pusimos de acuerdo y quería mostrar un poco de la justicia hídrica, pero de un aspecto más práctico y elemental y de la forma como este concepto nos ayuda a analizar los contextos no solamente locales, ¿no? Sino también nacionales y a nivel de Latinoamérica. Para comentarles, justicia hídrica es más allá de un concepto, porque en sí, como todo concepto, no aterriza en qué es el agua, ¿no? O qué es justicia hídrica, sino se basa en una construcción del concepto básicamente de acuerdo a la dinámica también que existe en los procesos de extractivismo en Latinoamérica, ¿no? Está conformado por diferentes entidades, entre ellas también universidades de Latinoamérica, esta idea inició en alrededor de los 2009, con un curso, ¿no? El curso internacional de justicia hídrica, donde hacemos énfasis en estos procesos de acumulación, despojo y movilización social, ¿no? Y para un poco aterrizar esta teoría de lo que ya comentó Yuri sobre el tema del despojo, no solamente nos referimos al tema del agua, ¿no? En sí, sino también a procesos de despojo de la tierra, de la vida en sí, ya un proceso de acumulación, básicamente no en términos de recursos naturales, sino también en acumulación de derechos, en acumulación de leyes, y algo muy importante que analiza justicia hídrica es el mismo proceso de movilización social. Y no me refiero al tema de movilización social en términos de conflicto y todo eso, no, porque eso es parte, ¿no?
De movilización social, entendido desde las estrategias de las comunidades para defender sus derechos sobre el agua, sobre la tierra y sobre la vida misma. Entonces, creo que a partir de ahí voy a tratar de aterrizar y espero de poder llegar con estos tres elementos a lo que se ha trabajado en Chinchero. Chinchero se ubica en la ciudad en la provincia, bueno, en la región del Cusco, en el departamento del Cusco, como ya me referí, en la provincia de Urubamba. Para iniciar, la provincia, bueno, el distrito de Chinchero tiene una laguna, ¿no? Esta laguna se llama de Piuray. Si podrías retroceder, por favor, para ver el tema ya. La laguna de Piuray, evidentemente, es una laguna que abastece el 42% hacia la ciudad del Cusco, ¿no? Y seguro ustedes conocen la ciudad del Cusco y cómo está también, más allá del tema del turismo, pero ya hablando de un turismo inclusive ya industrial, porque se refleja eso en la dinámica que existe en la ciudad. También hay un proceso de crecimiento poblacional, ¿no? Donde el comportamiento de esta ciudad, como muchas, es como una bomba de agua, ¿no? Empieza a demandar agua y empieza a buscar otras fuentes, ¿no? Y hay un proceso de acumulación. Entonces, la ciudad del Cusco es una entidad insaciable de demanda de agua, ¿no? Por lo que eso implica que obviamente con alrededor de ya casi 500.000 de personas que viven en el Cusco, va a incrementar su demanda, ¿no? Y la laguna de Piuray, como una de sus fuentes principales, se generó un proceso de conflictividad, ¿no? Lo cual implicó a 16 comunidades en un proceso de movilización. Pero además la ciudad, bueno, vamos a dejar un poco a Piuray ahí porque voy a retomarlo. Además la ciudad tiene un efecto aguas abajo, ¿no? Y ustedes pueden apreciar en la cuenca del Guatanay, es un río que cruza la ciudad, por cierto, y genera contaminación, genera desastres, como están viendo ahí, un proceso de inundación en la parte baja, y además este río contaminado, que obviamente no está siendo tratada al 100%, también se usa para el riego de alimentos, ¿no? Y estas abastecen también a los mercados del Cusco. Entonces, esta problemática nos hace referir que las ciudades también son entidades que acumulan leyes, que acumulan derechos para determinar de dónde traen el agua, ¿no? Por lo tanto, es un proceso también de extractivismo, ¿no? Entonces, vemos la evolución de la población y como mira, les he comentado, en 1972 éramos alrededor de 120.000 en la ciudad. Al 2017, que es el último dato del Instituto de Población, bueno, Instituto Nacional de Informática y Estadística, somos alrededor de 400.000. Y en un estudio que hemos realizado para el tema de situación del agua en el Cusco, se proyecta a más o menos 1.700.000 habitantes, ¿no? Y eso, en términos de población, implica también un incremento de demanda de agua. Pero algo muy particular es el turismo, ¿no? Y el turismo, alrededor de 3 o 4 veces consumen, referente al consumo de agua de la población, que es alrededor de 100 litros por día. Los turistas, en todas sus actividades, tanto lavanderías, alimentación y entre otras, consumen alrededor de 300 o 400 litros por día, ¿no? Y eso referente a un residente, antes de la pandemia teníamos alrededor de 4 millones, estaba proyectada 4 millones de turistas al año, ¿no? Y creo que, bueno, con la pandemia disminuyó, pero recientemente estamos volviendo a tener el incremento de turistas. El que sigue, por favor. Entonces, la laguna de Piuray, como les expresé, está a 30 minutos del Cusco. Obviamente las diferencias de alturas ya les hará una idea. Si bien el Cusco está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, la microcuenca de Piuray, esta laguna, se ubica a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El que sigue, por favor.
Por lo tanto, vemos que en esta zona de donde viven las comunidades, y por cierto, carentes también de agua potable o déficit de agua, ellos han venido trabajando diferentes actividades de siembra y cosecha de agua. Como ustedes pueden observar, zanjas de infiltración, cosecha de agua con lagunas, han adecuado el sistema de siembra y cosecha de agua con la finalidad también de que ellos se provean de agua, pero también de que mantengan la calidad y cantidad de agua. Y obviamente el desarrollo de estas comunidades es principalmente agrícola y ganadero, ¿no? Y el incentivo de turismo, ¿no? Que hay también en una de las fotos refleja. Entonces, esta situación, y por cierto, esta agua que abastece a la ciudad del Cusco, el que sigue, por favor, hace de que se detone en un proceso de conflictividad, ¿no? Y claro, o sea, el agua tiene historia, ¿no? Y por cierto, esta agua abastecía desde 1950 a la ciudad del Cusco. El que sigue, por favor. Diferentes hitos se han suscitado en torno haciendo una línea de tiempo, como el tema de las primeras negociaciones con la empresa prestadora de servicios de agua, con el mismo alcalde de la ciudad del Cusco, y por un tema también de que en un tiempo la ciudad incrementó su uso de agua, y ahí lo expresa, ¿no? De alrededor de 385 litros por segundo, que hace de que parte de algunas zonas agrícolas, estas se colmaten y cedan hacia la laguna, ¿no? Por lo cual se moviliza la gente de las comunidades para hacer un reclamo por una especie de pago por servicios ambientales, que obviamente esta idea ya se repercute ya con otras experiencias, pero ellos principalmente pedían el tema de una solución económica, pero no solamente económica, porque también hay un aspecto social y de reconocimiento hacia las comunidades por su forma de trabajar y mantener la laguna en calidad y cantidad de agua, ¿no? El que sigue, por favor. Entonces, en un proceso de negociación donde obviamente las comunidades, que de hecho también esta movilización ha permitido también de que haya una ley de retribución por servicio ecosistémicos, que creo que en varias ciudades, bueno, en varios países de Latinoamérica hay este tema del pago por servicios ambientales, pero obviamente hay un pero, ¿no? Que de hecho les voy a explicar, porque si bien estas comunidades han conseguido de que haya una ley de retribución por servicios ecosistémicos, esta todavía siendo una lucha constante de un verdadero reconocimiento y una verdadera retribución por servicio ecosistémico. ¿Qué sigue, por favor? Entonces, en el 2014 se consigue esta ley de retribución por servicios ecosistémicos, que obviamente en el camino de la promulgación de esta ley se convirtió en un tema que beneficia más bueno, a lo técnico y a lo empresarial y por qué no decir a crear una especie de bueno, hidrocracia, ¿no? Que es un aspecto también que dentro del medio de los técnicos se especializan y obviamente tienen una ganancia ahí de más, ¿no? Y bueno, y también viendo el tema desde el 2014, la ciudad viene retribuyendo mediante su recibo de agua el 4%, 4,5% para que se hagan proyectos de servicios ecosistémicos, que obviamente también ahí hay algunos temas por discutir, ¿no? Que bueno, que también lo voy a poner en tapete. El que sigue, por favor. Bueno, en la actualidad, bueno, se ha hecho un estudio de afianzamiento, obviamente desde una perspectiva más técnica, que eso no permite, digamos, o encapsula el dominio del agua para la empresa prestadora de servicio, ¿no? ¿De qué sigue, por favor? Y el 2017 se siguen firmando convenio tras convenio y bueno, también hay actividades y acciones conjuntas con otras formas de ver el agua, ¿no? Como el tema de los fondos de agua y entre otras, ¿no? Bueno, creo que lo más importante en este aspecto son las leyes que obviamente han tenido un ciclo de transformación y de acercamiento hacia las comunidades, pero en la actualidad todavía sigue siendo ajena, ¿no? Al beneficio directo. El que sigue, por favor. Creemos que el tema de justicia hídrica pasa por un tema de gobernanza del agua, ¿no? Una gobernanza real a partir de las comunidades campesinas, a partir de la construcción y articulación
y participación de decisión con las comunidades y también los entes que participan o los actores que están en el territorio. El que sigue, por favor. Otro aspecto también es el tema de cómo la participación organizada hace posible de que los jóvenes también tengan una nueva perspectiva de ver el agua y no solamente de un aspecto técnico, ¿no? El que sigue, por favor. Por otra parte, también existe un comité y obviamente las organizaciones son muy importantes en el tema de movilización que ha ayudado bastante al proceso de negociación. El que sigue, por favor. Este tema sí es por discutir, ¿no? El tema mismo de la objetivización de la naturaleza, ¿no? Y ahora tenemos conceptos como la infraestructura verde, la infraestructura natural, la siembra y cosecha de agua, que obviamente son conceptos que a veces con la cooperación y el Estado tratamos de introducir las comunidades y otra vez generamos, en vez de generar soluciones, a veces generamos con confusión y también conflictos, ¿no? El que sigue, por favor. Y creo que el tema del monitoreo, si bien es cierto, hay un tema ahí que trabajar, es si es necesario que la gente también asuma nuevos conocimientos y nuevos retos a partir de su conocimiento local para hacer un monitoreo y vigilancia y defensa de su territorio y del agua y de su propia vida, ¿no? El que sigue, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer para el tema de fortalecer la gobernanza del agua? Y por qué no decir la defensa de estas injusticias del agua es que los comités de las microcuencas o estos comités de organizaciones comunales tengan una visión articulada de gestión del territorio, ¿no? Tengan una participación dentro de estos espacios de decisión, ¿no? Por otra parte, también hemos visto que la ausencia de representantes de las comunidades campesinas en espacios y plataformas como regionales, como nacionales, ¿no? Donde no existe este proceso de decisión conjunta y concertada, ¿no? Hay un tema ahí también de asimetrías de poder, ¿no? Si vemos un consejo de Cuenca, obviamente vamos a ver 14 técnicos versus una comunidad campesina, ¿no? O una comunidad nativa. Entonces, ¿cómo equilibramos esta asimetría, ¿no? ¿Quién decide los destinos de las comunidades? Y eso lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Por otra parte, también este tema de la infraestructura natural, entendemos de que son modismos y creo que no hay un acercamiento realmente a la vida comunitaria, ¿no? Que es principalmente su función de proteger y conservar el agua, ¿no? Y sobre todo para la población actual y las futuras poblaciones. Otra cosa y algo muy importante es el tema de la retribución. No lo vemos nosotros con buenos ojos porque creo que está entrando los recursos o el propio territorio en una línea de mercado de los servicios ambientales, ¿no? Y eso implica también desposesión por acumulación, y eso me refiero no a acumulación solo de territorio y de agua, sino también de derechos, de cultura, y a veces se nota de que la apropiación de la cultura, de los saberes ancestrales, se vuelve algo más folclórico, inclusive alejado realmente de la esencia de la cultura comunitaria, ¿no? Obviamente, las políticas favorecen el crecimiento de los centros poblados y, ¿por qué no mencionar? Tenemos casi el 70% de la población de Perú asentada en la costa y eso saben, y los problemas que existen de escasez de agua, el problema de agotamiento también del agua. Y por otra parte, conflictos, ¿no? Que de hecho ya algunos conocen el tema de la conflictada en Ica, el tema de Conga y entre otros, ¿no? Y por otra parte también vemos una planificación urbana nada estratégica, ¿no? Al contrario, generan problemas y causa también esto de las migraciones forzadas, por cierto, porque no entiendo, muchas veces las migraciones por temas de educación no solamente son así, sino también por oportunidades de trabajo, educación, entre otras, ¿no? Entonces, creo que el tema de la justicia hídrica nos ayuda a ver un poquito más allá del tema del agua, inclusive del discurso de escasez, que muchas veces y yo no me la creo, porque si hay escasez de agua, ¿por qué en una ciudad como del Cusco tenemos para los hoteles, para la diversión de los turistas, tenemos 24 horas de agua? Y para la periferia de la ciudad solo tenemos 8 horas, 4 horas y un poco más, o les llevan las cisternas, ¿no? Y eso mismo se replica en las ciudades. Y es igualmente en las zonas de extractivismo, ¿no? La acumulación de derechos mediante las licencias de uso de agua
tienen alrededor del 70% del agua estas empresas extractivas, mientras que la población, las comunidades, se les hace un mundo para que ellos puedan acceder a la licencia de uso. Claro, obviamente desde la mirada del Estado va a ir aduciendo de que por qué no hacen sus trámites, porque si es recontra sencillo, pero implicamos que también hay un choque ahí cultural, ¿no? Entonces, viendo estos aspectos, no solamente los conflictos socioambientales por sí mismos no serían conflictos solo ambientales, socioambientales, sino también hay un tema de diferentes miradas de ver el mundo, diferentes concepciones de ver el agua, y creo que eso nos muestra la justicia hídrica, ¿no? Y muchas veces en esos términos hemos llamado más en el sentido de injusticias del agua, ¿no? Y creo que todos apuntamos, y hay un tema que ahí mencionó, ¿no? El agua fluye en dirección del poder, pero creo que hay esperanzas para que esa agua que fluye pueda ser como un cernidor y todos podamos tener un poquito de esa agua que añoramos, ¿no? Y creo que hay temas de cambio climático también que hay por analizar, y creo que con los lentes de justicia hídrica podemos descubrir realmente para dónde fluye el agua, ¿no? Eso a manera de agradecimiento y por la invitación, y también dispuesto ahí a responder sus preguntas o algunos comentarios, ¿no? A escuchar también. Gracias. Muchas gracias, Juan Bejar. De verdad ha sido bastante interesante tu exposición. Creo que hay varios conceptos que siento que van a surgir bastantes dudas y participaciones, porque de por sí, al menos para mí fue nuevo, ¿no? El tema de conocer que muchos sí lo ven de manera negativa o insuficiente el tema de retribución por servicios ecosistémicos. Y es interesante saber cómo esto, que al menos es tan difundido, cuál es la mirada desde las comunidades, ¿no? Entonces, espero que se pueda hablar más al respecto para poder comprender un poco mejor, ¿no? Y tener este espacio en donde podamos escuchar, ¿no? El otro lado y las otras partes, ¿no? Em, bueno, le doy pase a Pepe, que está levantando también la mano, y bueno, Yuri también se nos une para poder hacer un espacio de discusión. Muchas gracias, Val. Muchas gracias también a Yuri y a Juan Víctor por sus presentaciones y también a los compañeros, compañeras que han estado comentando con anterioridad sobre las experiencias territoriales. Y a mí me gustaría sumar algo que va muy de la mano con el tema de la justicia hídrica. Justamente hace algunos años me tocó trabajar en una investigación con distintos países de América Latina, en donde veíamos justamente la temática de justicia hídrica, ¿no? Y lo que podíamos charlar ahí era sobre la comprensión de, y meto un concepto más, los territorios hidrosociales, ¿no? Estos territorios hidrosociales están plagados de conflictos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los basanteiros, ¿no? En Brasil, que son pueblos que están en la zona del Cerrado brasilero, que justamente trabajan muchísimo en los márgenes del río San Francisco, eh, que estos núcleos de basanteiros, ¿no? Lo que hacen es, de acuerdo a cómo se moviliza el río en las distintas temporadas, desarrollan sus prácticas agrícolas, ¿no? Así que hay una particularidad de este territorio hidrosocial que también les permite o no trabajar con esta incidencia de la justicia hídrica. Ese es un caso que me parece interesante porque no solamente es el agua, como se ha mencionado ya, ¿no? Como lo ha mencionado ya Yuri, Juan Víctor, Doris, Ángel, sino que también el factor sociocultural que está por detrás, ¿no? Un elemento más que también me parece como destacar, ¿no? Estos conflictos, eh, y hay compas acá de Chile presentes. Yo recuerdo que en el 2019, justamente cuando estábamos haciendo esta investigación que mencionaba, se había hecho una declaratoria de emergencia agrícola en la región metropolitana, de más o menos unos cerca de 20 comunidades agrícolas estaban en emergencia agrícola. ¿Por qué? Porque la distribución del agua era inequitativa, era injusta,
y además que se ha plagado también de todo un tema de conflictos bastante fuertes y que generan movilizaciones constantes, ¿no? Incluso ya se han documentado estos procesos de luchas, de resistencias que incluso llevan a la muerte, ¿no? Así como acá en nuestros territorios, en el Perú, en Colombia, asesinan a los defensores, defensoras. En Chile entiendo que es bastante más común el tema de asesinatos de defensores del agua, ¿no? Así que también estos territorios hidrosociales se piensan, ¿no? Como instancias y espacios de resistencia y de reexistir también. Y a ello también me gustaría sumar, ¿no? Los casos de Bolivia, que también hay muchas compas de Bolivia, que me gustaría también escucharles, pero los conflictos por el agua, previos a la entrada de Evo Morales, que eran masivos y que durante el gobierno de Evo Morales se mantuvieron, disminuyeron, pero se mantuvieron y han vuelto a rebrotar, entiendo. Eh, se dejan un tanto en claro para quienes podamos ser ajenos a territorios bolivianos en una película bastante interesante que se llama También la lluvia, ¿sí? En esta película, También la lluvia, se muestra esta relación, ¿no? Entre dominación y la perspectiva occidental, eh, que va ganando territorio, va tratando de hacer como, bueno, vamos a hacer una película, ¿no? En los pueblos, dentro de ese territorio en particular, y después se van topando con todo el conflicto social en medio, y no les digo más para no arruinarles la película, pero eh, ahí también me acuerdo mucho de la relación que utilizan en Bolivia con el tema de los bienes comunes, ¿no? No llamarle tanto como recursos naturales, sino más bien resignificarlos y desde estos territorios hidrosociales entenderlos como bienes comunes. Y esta construcción de lo común también nos hace sentido cuando hablamos de poder, ¿no? Poder en tanto político, eh, que ya lo han estado mencionando los compas atrás. Así que es necesario poder articular nuestros procesos desde lo político en tanto poder, ¿no? Para poder generar estos espacios de resistencia para garantizar instancias de justicia y dignidad. Por eso también se habla de justicia hídrica, ¿no? Y ahí poder alcanzar también esta soberanía hídrica, que no se habla mucho tampoco, pero existe la soberanía hídrica, eh, pero digamos, queda bastante lejana a comparación de otras escalas de soberanía, pero siento que puede ser fundamental también como para que generemos reflexiones y todo ello. Así que ahí cierro, gracias. Gracias, Pepe, por tu participación. Bueno, ahora le doy pase a Mel Becerra, que también ha levantado la mano. Adelante, Mel. Ya, no podía desmutearme. Hola a todos, todas, todos. Gracias, compas, a Juan Víctor y a Yuri por las ponencias y a todas las otras compas que estaban comentando también desde sus experiencias y desde sus dudas también. Y bueno, yo tengo una pregunta bastante concreta que, bueno, me surgía mientras hablaba de Cusco, el compañero Juan Víctor, y también pensando en otros territorios que sufren desplazamiento de sus comunidades locales por la gentrificación. Que bueno, quienes habitamos Perú sabemos de que Cusco, sobre todo Urubamba, es un territorio sumamente gentrificado donde se han desplazado comunidades locales y ha sido tal vez cooptado por esta suerte de pachamamismo, ¿no? Y sé que también en México hay procesos bastante fuertes sobre la gentrificación y quería saber si hay como alguna forma, algún índice tal vez de saber cómo la gentrificación afecta a a este acceso y a esta forma de resolver y entender la justicia hídrica. Porque, bueno, entendemos con lo que mencionaba nuestro compañero Juan Víctor, que el turismo sí es un factor que incide sobre la justicia hídrica, ¿no? O sea, los hoteles con 24 horas de agua y las comunidades con 3 horas de agua, y es lo mismo que también ocurre en el norte, en Piura y en Motupe, y bueno, en fin, en un montón de lugares, ¿no? Este,
pero la gentrificación creo que es un proceso mucho más fuerte incluso porque ya no son turistas que llegan por una semana, son gente que está viviendo aquí por años y que ha desplazado no solamente el territorio, sino del conocimiento y del uso y la gestión del agua desde el saber local. Y se impone un saber occidental, una manipulación occidental del agua que bueno, no sé, quisiera saber si hay algún estudio tal vez o algún alcance que nos puedan dar los compañeros, ya sea Yuri o Juan Víctor, de qué es lo que ocurre con respecto a la gentrificación, el desplazamiento y el acceso al agua. Gracias. Gracias, Mel. De repente, si te gustaría como explicar el concepto, yo tengo entendido que gentrificación, para que todos nos podamos entender, es pues el aumento del costo de vida de parte de las poblaciones originarias o de la gente que vive allí, ya sea en la ciudad originaria de Cusco, por precisamente el turismo, ¿no? Como usualmente extranjeros aumentan el costo de vida, se encarece todo y al final las personas pues terminan cada vez más desplazadas, ¿no? Entonces, eso, no sé si Mel te gustaría complementar para, antes de darle el pase a los ponentes. Sí, bueno, solo algo chiqui, de hecho sí lo que mencionas, solo que como decía va más allá del turismo, ¿no? Porque son personas que no solamente están por una semana o bueno, el fin, no sé, 3 meses, son personas que están implantando sus casas ahí, ya sea para hacer, bueno, en el caso de Urubamba, que se reconoce como un lugar energético y como menciona Pepe sobre hippies, este, o sea, se entiende como un lugar de culto espiritual, pero utilizado desde una forma bastante occidental, desplazando a las comunidades que ya estaban ahí para poner sus casas, para poner sus restaurantes, para poner lo que sea que están haciendo en ese momento, con el fin de la exotización de la cultura de Urubamba. Y en ese momento también desplazar a quienes ya vivían ahí. Sí, si me permites, Sí, sí, Juan. voy a tratar, claro, no conozco mucho el concepto que menciona, pero voy a tratar de acercarme a la situación, al contexto y esta lectura, ¿no? Y quiero partir por el tema de lo que mencionaron anteriormente de los bienes, de los bienes comunes, bueno, que tampoco no me agrada mucho el tema del bien, pero bueno, la transformación del bien común en bienes privados, ¿no? Evidentemente, con esta mirada más occidental, como le denominamos, siempre tiene una característica económica, ¿no? Si bien este aculturamiento a ver, si partimos de la justicia, esta acumulación, primero, no solamente de agua y de tierra, sino también de cómo vivían las comunidades, cómo se comportaban las comunidades, cómo se organizaban las comunidades, ha hecho de que esta zona del Valle Sagrado, por su misma condición histórica, por su misma condición cultural y arqueológica, hace de que se asienten nuevos actores, ¿no? Y usualmente con una mirada más de producción, o sea, productivo, ¿no? Ganar, ganar y ganar, pero mostrar que somos también andinos, de que somos parte de la comunidad. Pero lo que ha provocado este tema es la ruptura de la condición comunitaria, ¿no? Y eso implica también valores comunitarios, el mismo rompimiento de los usos y costumbres, del trabajo comunitario, y es así que, por ejemplo, muchas propiedades privadas rompen el paisaje, rompen las costumbres, inclusive también los propios sistemas de organización, ya sea en territorios comunales como el acceso de caminos, el mismo hecho de los canales que cruzan los terrenos agrícolas. Entonces, eso principalmente, ¿no? Y también se genera un desplazamiento de las comunidades simplemente por el hecho mismo de buscar mejores oportunidades en una ciudad que crece, una ciudad más atrayente, no solo en el tema educativo, sino también de posibilidades, ¿no? Y creo que ese tema de la ciudad como sinónimo de progreso, de desarrollo, que aparte también es un tema grande a discutir, hace de que esta migración sea
más creciente, ¿no? Y hay un despoblamiento de las comunidades, en este caso por ocupación ya de otros actores, ¿no? Entonces, obviamente, la línea y el aculturamiento de este tema del misticismo, muchas veces que lo hemos comentado también en la institución donde yo laboro, este esencialismo se va dirigido al tema económico, ¿no? Y creo que el, el Valle del Urubamba, como tal, como lo conocemos, es un valle más de un corredor económico, ¿no? Y no así como era antes, ¿no? Obviamente de que a partir de este asentamiento en el Valle Sagrado, todavía hay resistencia de comunidades que mantienen, o sea, como los que mantienen sus costumbres, sus usos, como los teros, como las comunidades de la Maya, entre otras que todavía se mantienen, ¿no? Y creo que esta convivencia también ha hecho posible también la resistencia y también a poder defender sus derechos sobre el agua, sobre su territorio, ¿no? Eso a manera de comentario. Muchas gracias, Juan. Bueno, antes de pasar a otra intervención, pueden levantar su manito para seguir conversando. Yo tenía también una pregunta para cualquiera de ambos, los dos ponentes. Bueno, el compañero Juan mencionó acerca de que generan conflictos, ¿no? Por los modismos, por las nuevas, de repente, denominaciones que se le pueden dar como infraestructura verde, ¿no? Y yo quería saber cómo es que, o sea, cómo se comunican, ¿no? De manera que las comunidades puedan entenderles, ¿no? Para no estar usando como el lenguaje tan técnico. Y también acerca del conflicto por retribución de servicios ecosistémicos, ¿no? Que también mencionó el compañero que genera conflictos por disposición. ¿Y cuál es su posición respecto a ello? A ver, no sé si ahí Yuri de repente. Sí, bueno, con respecto de la aplicación de la infraestructura natural y algunos modismos que comentan, partimos nuevamente de una forma de gestión del agua o forma de gestión del territorio de arriba hacia abajo, ¿no? Y no desde las mismas comunidades formen sus conceptos o exploren y desarrollen su conocimiento de la administración de su territorio y por tanto de todo lo que conlleva. Y es un problema, ¿no? Y yo que vengo ido trabajando con varios proyectos de infraestructura natural, siempre es un problema, ¿no? Siempre es un problema entender, tratar de explicar estos conceptos que no son, y que son bien cambiantes, ¿no? Pues cada 3 años va cambiando, primero infraestructura verde, luego infraestructura natural, luego soluciones basadas en naturaleza, soluciones basadas en ecosistemas, y son bien cambiantes y que al final no resuelven, ¿no? Y lo otro sobre los servicios ecosistémicos, hay una ley, ¿no? Hay una ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Sin embargo, bueno, desde mi punto de vista y mi perspectiva, no resuelve el problema de cómo es que la persona gestiona su recurso o cómo administra y no alcanza una justicia en tanto a la participación, en la distribución y en la decisión sobre su territorio, ¿no? Quien define es quien da el aporte, ¿no? Quiero que me construyas aquí una cocha o quiero que me distribuyas acá 30 hectáreas de reforestación. ¿Y para qué se define ese proyecto ahí? Es para quien paga el servicio, porque sigue viendo con términos de servicio, ¿no? O sea, y ese es un problema justo que él plantea, ¿no? Solo se ve como un servicio, como un recurso y no como su integralidad en todos sus aspectos, ¿no? Es un problema la aplicación de proyectos de servicios ecosistémicos para recuperación del servicio de regulación hídrica, en mi caso porque, porque no es el territorio quien define cómo administrarlo, sino es impuesto desde quien consume el servicio, ¿no? Y solamente es, por ejemplo, ¿no? Hay una forma de producción de, eh,
ganado, alto andino, puede ser camelio o vacuno en un territorio, y esta forma de producción degrada, o la forma intensiva de producción degrada el ecosistema de pajonal. Al degradar el sistema ecosistémico pajonal, reduce la forma de almacenamiento del agua, el ecosistema. Pero qué hace la empresa cuando quiere aplicar un proyecto de infraestructura natural, un proyecto aplica un mecanismo de retribución por ciclo sistémico? Lo que hace es, le dices, deja de producir, ¿no? Deja de producir en ese ecosistema, pero no le da alternativa, ¿no? O sea, no le da alternativa. Entonces, no resuelve para la autodeterminación de esta comunidad, sino solo lo que a él le conviene. Y ese es un problema de la aplicación de las formas, ¿no? Y también se habló sobre Siempre Cosecha de Agua y sobre los proyectos de Sierra Azul y Cochas en el Perú, que no garantizan una seguridad hídrica para las comunidades, sino son simples parches, y quien asume el costo de la construcción en muchas formas son la misma comunidad, al tener que garantizar una carretera donde se va a instalar la cocha, al tener que garantizar materiales para que sea la cocha. Entonces, y no se sabe si lo que se está construyendo va a garantizar que haya seguridad hídrica en su cuenca, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho concepto que se maneja, pero que no se evalúa en la forma de aplicación y no resuelve. El problema es, en lo concreto, no resuelve, ¿no? Y las comunidades siguen siendo, sin tener la posibilidad, como lo dijo Juan Víctor, de tener una gobernanza plena sobre su territorio, ¿no? Y su decisión y su autodeterminación. Y sigue habiendo este problema, y la justicia hídrica, como bien lo planteó Juan Víctor, nos ayuda a entender estas formas de acumulación, tanto de derechos como de poder, ¿no? Entonces, entender la justicia hídrica nos ayuda a entender cómo se dan las relaciones de poder, quién tiene el poder, por qué tiene el poder, cómo tiene el poder, y las consecuencias que traen que se llegan a conflictos, ¿no? Entonces, todavía no es no veo que sea una respuesta a la infraestructura natural, o cómo se está aplicando, no hay resultados, ¿no? A pesar de que haya mucho presupuesto para eso, ¿no? Sí, bueno, yo quería aportar ahí a lo que comenta Yuri, y principalmente es porque quién debería aprender de quién, o sea, y creo que hay algo muy importante, ¿no? Es aprender de ellos, porque es igual que en tu casa te digan, oye, cómo tienes que vivir, cómo tienes que hacer tus cosas, ¿no? O sea, a mí me causa un poco de extrañeza eso. Y el mismo hecho del proceso mismo de acumulación y despojo es justamente este tema, ¿no? Los conocimientos que abstraen el conocimiento de la comunidad, ¿no? Entonces tenemos que dejar de ser eso y convertirnos en sujetos sentipensantes, ¿no? Y creo que ahí bien lo refiere Pablo Freire, lo refiere bien Arturo Escobar, y creo que a partir de ahí es entender las lógicas campesinas, ¿no? Y creo que este tema también es una autocrítica de cómo a veces el tecnicismo ha llevado, por ejemplo, a generar monocultivos en las comunidades, a introducir sistemas agrícolas y ganaderos no propios de la zona. Entonces, también creo que es momento de repensar cómo también nosotros, desde nuestra mirada, no hacemos una lectura real del territorio y no hacemos una lectura del otro, ¿no? Y este tema me lleva un poco a la otredad, a pensar también de cómo se siente el otro, ¿no? O sea, cómo piensa también el otro. Y creo que ese ha sido el detonante de muchos conflictos, como ya expresé. El tema no es en sí el conflicto socioambiental, el tema es diferentes miradas de ver el mundo, ¿no? Lo segundo es, creo que resolviendo un poco este tema de realmente entender al otro, paso por el tema de los servicios ambientales. Si bien para el caso del Cusco ha sido una salida esperanzadora de que realmente esta retribución pueda llegar a las comunidades y contribuir al desarrollo local desde la mirada de las comunidades, es lamentable de que este tema de los servicios ambientales
se haya tergiversado, ¿no? Ahora vemos los beneficios más para los que formulan los proyectos, para los que son proveedores o para los que administran el dinero. Y creo que es una autocrítica también de cómo se está llevándose, ¿no? Si bien es cierto, somos muy pocos los que hacemos una crítica con aspectos de que realmente le llegue a la comunidad y pueda contribuir al desarrollo, se ha vuelto un tema más de una conformación de hidrocracias, ¿no? En todo el Perú. Entonces creo que este aspecto se tiene que poner también en posición de evaluación, en posición de cómo se sienten aquellas comunidades donde está implementándose, ¿no? Y cuáles pueden ser esos mecanismos que ayuden realmente y contribuyan, ¿no? Por otra parte, creo que el tema de los servicios ambientales es como un arma de doble filo, ¿no? Porque apertura también a todo el tema de los mercados ambientales, ¿no? Como el tema de captura de carbono, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que discutir, hay mucho que repensar sobre estos mecanismos, pero creo que soluciones las hay que buscar, ¿no? Que beneficien también a las comunidades por este tema de un territorio donde hay una presencia de extractivismo, ¿no? No referido solo al tema minero, ¿no? Podemos hablar de extractivismo desde las agroexportadoras, el tema de la palma aceitera en Colombia, el tema de la producción de rosas en Ecuador, el tema de la soya en Argentina, en el Perú el tema de la costa agroexportadora, que obviamente son otras formas de extractivismo, ¿no? En las propias ciudades que comenté, y creo que el análisis hace reflejar que las leyes obviamente no benefician a todos, ¿no? Sino solamente a algunos. Entonces, partiendo de eso, como ya referí, creo que creemos en una justicia del agua que obviamente pueda gotear a todos, ¿no? Y creo que también este tema de los defensores ambientales es un aspecto determinante para ver cómo también los criminalizan, los acusan o simplemente desvalúan sus formas de pensar, ¿no? Entonces ahí todavía hay una hegemonía de poder, hegemonía de discurso que todavía falta dar contrapeso con otras formas de ver el mundo, ¿no? Y eso creo que es algo importante, el aprendizaje de los movimientos zapatistas, ¿no? Recordando que queremos un mundo donde quepen también otros mundos, ¿no? Eso principalmente. Gracias. Muchas gracias, Juan. De hecho, tenemos preguntas que están conectadas, ¿no? En el chat. Pero antes vamos a darle pase al compañero Rubén Díaz, que también está levantando la mano. Sí, mira, bueno, entender que las ponencias interpretan plenamente la realidad latinoamericana, por eso es como la patria grande. Yo veía los cuadros que mostraba el compañero y hasta yo creo que estadísticamente los datos coinciden en términos de propiedad, en términos de distribución, etc. Entonces, yo quería un poco hacer la reflexión en torno a unir el agua con el uso del suelo, porque desde el punto de vista agroecológico, nosotros acá en interacción con las comunidades campesinas, la lucha a todos los niveles, pero también hay una lucha, y lo toca el compañero en su última parte de la intervención de recién, hasta qué punto entendemos el extractivismo, porque asociado al mundo agroalimentario, el extractivismo está dado por el monocultivo y el uso, ¿no es cierto?, de los agrotóxicos. Y en ese sentido, rescatar, ¿no es cierto?, un dato que es muy importante y que debe ser relevante para las comunidades campesinas, porque de hecho hay que operar desde la mirada, desde el suelo, para que el agua tenga una lógica, porque el agua no es solamente de consumo, sino que nosotros como campesinos lo usamos como un medio de producción. Entonces, ¿por qué esa interacción con el suelo? Porque nosotros, con las prácticas imperantes, ¿no es cierto?, y que muchas veces se replican desde la pequeña y la mediana propiedad, esas prácticas nos llevan a la pérdida constante de materia orgánica del suelo. Y parece un detalle, pero nosotros nos hemos dado cuenta que no es un detalle, es algo
cuantitativamente muy importante de solo saber que un 1%, si alteramos un 1% de materia orgánica del suelo, estamos hablando automáticamente de la retención de 15.000 litros por hectárea de agua. O sea, transformamos el suelo en una esponja y le aumentamos su poder cada vez que le aumentamos un 1%. Yo sé que el 1% en términos, aquí deben haber varios entendidos en agronomía, que modificar el 1% de materia orgánica en el suelo es una tarea, pero es una tarea que en la pequeña propiedad no es nada del otro mundo. O sea, hacer un uso intensivo de compostaje, agregar bokashi, generar las prácticas de ensilaje de microorganismos, ¿para qué decir el vermicompost, ¿no es cierto?, criar lombrices, etcétera. Nos tratan de solucionar problemas que son, es verdad que en cierta forma, y en Chile así lo vemos, que la sequía, más que sequía, es saqueo, porque si el agua no tuviese esa unión con el poder, ¿no es cierto?, no estuviese siendo motivo de mercantilización, de acumulación para buscar mejores y mayores precios, etcétera, las comunidades campesinas darían cuenta todavía de uso con el agua que hay, me consta acá en mi región, darían uso de una producción importante, pero el problema está en la distribución. Entonces, todos estos mejoramientos que se hacen desde la base campesina en cuanto a recuperar estas técnicas de conservación de suelo, inmediatamente tienen estos resultados sorprendentes. ¿Para qué vamos a hablar del 1% vinculado con la fijación de carbono, que también son otras toneladas? Pero esa interacción del agua con el suelo, nosotros acá tenemos un movimiento del agua muy potente, pero que pocas veces los vemos, igual que los ambientalistas, el movimiento ambientalista muy potente, pero pocas veces los vemos interactuando como dentro de la lógica de los ecosistemas, que es a lo que nos convoca la agroecología. Entonces ese era como mi aporte, porque yo veo que está un poco agotado el discurso que nosotros escuchábamos a diario cuando tiempo antiguo en que siempre se planteaba desde el poder, ¿no es cierto?, desde las clases dominantes, de las oligarquías campesinas, de que era absurdo que el agua se fuera por los ríos y se perdiera en el mar. Yo creo que muchos compañeros también le hace eco eso, porque en términos ecológicos el agua nunca se pierde en el mar, el agua del río interactúa con el mar, o sea, es un ecosistema. No dejar que los ríos, como pasa en estos momentos acá, que los ríos no lleguen al mar, el desastre es 1000 veces peor. Y eso, pues, la respuesta un poco por el lado también, desde el mundo del poder, está esta mirada de la tecnificación, y yo me vi el gráfico ayer, compañero, que el 80%, el 88% parece que todavía está bajo un uso de suelo, de riego de surco, riego tendido, etcétera, no sé cómo lo conocerán ustedes, pero esa barrera yo creo que revertirla con este discurso del riego tecnificado no tiene ningún sentido, porque nunca se va a abordar, nunca va a pasar, yo creo, un 60%, o sea, se va a revertir el 80% tecnificado, y yo creo que es una realidad impensable con la debacle de la industria petroquímica. Además, conlleva que el campesino otra vez tiene que echar uso un recurso de compra, ¿no es cierto?, del plástico para implementar riego tecnificado, y un riego tecnificado que apunta, ¿no es cierto?, a la lechuga en forma puntual, pero toda la biodiversidad funcional, vegetal que está a los alrededores, no tiene ese acceso porque el riego es por goteo. O sea, tampoco es absolutamente ninguna solución. Y eso también cuesta hablarlo acá, incluso con compañeros que están con ideas de cambio, que están con ideas de apoyo al mundo campesino, etc. Ese era el comentario que quería hacer yo, pero como un pequeño complemento más, porque encuentro que las dos ponencias a mí me han servido en sumo grado y están dando cuenta de la complejidad de la problemática que tenemos como América Latina con el agua. Gracias. Muchas gracias, compañero. Súper útil tu visión desde la agroecología. No sé si alguno de los dos ponentes quisiera complementar o comentar sobre la intervención del compa. Si no, le damos pase a la compañera Doris. Ya, Doris, adelante. Gracias, compañera. Pues yo escuché la segunda charla y creo que pues muy al lugar en muchas de las cosas que se han dicho y en los comentarios
que las otras personas han realizado aquí. Me queda, voy a tomar un poco esa pregunta que está en el chat que dice que podemos, creo que es, a ver, dice titular Bello Córdoba, no sé quién será, pero dice qué podemos hacer para fortalecer la gobernanza, ¿no? Porque yo creo que nos estamos acercando a que ese es un elemento importante, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente desde el discurso del modelo, digamos, hegemónico que hay, y de la contraparte que es la parte organizacional, la visión cultural en los territorios, y pues evidentemente ahí hay unas tensiones, porque hay una imposición de un modelo que en su esencia es extractivista. ¿Por qué? Porque mira a la naturaleza es como un recurso del cual se va a servir. Y básicamente muchas de estas cosas que llaman compensación, mitigación y demás, lo único que hay es, desde el modelo que hay, es tratar como de maquillar un poco los efectos grandes que hay para las comunidades en los territorios, en todos los ámbitos, no solamente lo ambiental, sino también el tema de su economía y de su cultura y de su cosmovisión. Entonces, pues yo quería un poquito comentarles a partir de algunos trabajos y proyectos que hemos hecho, y creería que como aquí la mayoría nos toca trabajar dentro de procesos y como instrumento los proyectos, porque la cooperación es así, ya sea nacional o internacional, pues siempre te dicen, presenta un proyecto. Entonces, creo que deberíamos tener en cuenta bastante este tema de la gobernanza, y yo lo plantearía en términos de unos ámbitos de la gestión. Esos ámbitos de la gestión para tenerla en cuenta, porque la gobernanza no se teje ni en el medio, ni solamente en, en la parte más básica que sería el predio, ni tampoco allá cuando hacen el comité pro defensa o el fondo del agua, cosas de esas, sino que es en los distintos ámbitos para ir generando también lo que dije anteriormente en mi intervención, que es generar una sensibilización y un proceso de concienciación respecto al tema, ¿sí? Entonces, empezar con el predio es muy importante, porque lo que nosotros hemos mirado es que en los predios también se toman decisiones, erradas o no, porque también es cierto que allá en los territorios pues ha habido un embate muy grande de distintos discursos tecnológicos, y en el caso, por ejemplo, de la parte productiva, pues sí que es cierto, con el paquete que ya sabemos de revolución verde. Entonces, me parece que ese trabajo que se va a hacer desde el predio es muy importante, para que desde ahí también se mire todo, incluido el agua, que es el tema de acá, ¿no? La otra situación. Uy, Doris, parece que te perdimos. No sé. De repente, si apagas tu cámara, puedes tener mejor conexión a internet para que puedas terminar tu participación. Bueno, entonces, Doris, cuando te puedas conectar, normal te damos el pase para que puedas terminar tu participación, pero por temas de tiempo vamos a pasar con Ana Gabriela Cusco. Buenas noches. Bueno, yo soy Ana. Sí, en cuanto a los dos temas, ¿no? Bueno, la primera participación me parece súper interesante del compañero. Yo vivo en comunidad campesina. Los campesinos siento que en muchos casos han perdido identidad, han perdido conciencia. Entonces, el mal uso del agua que hacen, hay mucho insecticida, no son todos, ¿no? Pero siento que dentro del campesinado hay un grupo que como que
son los que también, además, con las tierras venden y venden y venden terrenos. Entonces, ahí, por ese lado, siento que se ha tergiversado todo este tema del uso del agua, ¿no? Entonces, siento que las personas han perdido identidad y conciencia con esto, ¿no? En cuanto a lo del compañero, el otro compañero, por ejemplo, una duda que me quedó es, sí, ¿por qué las empresas utilizan más o los del centro y los de la periferia? No, eso también, eso me parece que también es un tema, es un tema político, es un tema de clase, es un tema que se tiene que resolver también desde el Estado, pero desde las bases del campesinado y de la población, ¿no? Era solo para acotar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ana Gabriela. Bueno, con la compañera Doris y lo último que ha mencionado Ana, recalcamos la importancia, ¿no? De recobrar esa conciencia que tenemos todos nosotros, bueno, las comunidades campesinas acerca de eh, la gobernanza que ellos pueden realizar, ¿no? Y retomar ese liderazgo que les corresponde también por todo, em, todo lo cultural y todo el tener el control sobre su territorio, sobre todo, ¿no? Bueno, damos pase para ya ir cerrando a nuestros dos ponentes, a Yuri y a Juan. Yuri, puedes cerrar. Bueno, gracias también por la invitación, gracias compañeros, compañeras a todos. Este es un proceso de repensar y de, como dijo un compañero, reexistir, repensar, resistir, ¿no? Organizándonos, creo que, bueno, como lo plantea la justicia hídrica, es una forma de entender las desigualdades en torno a la gestión del agua, la relación de poder en torno al agua, es algo que nos ayuda a aterrizar estos procesos de acumulación y también de opresión sobre un grupo hacia otro, y no verlo, claro, como comentó un compañero, ¿no? No solamente verlo desde el agua, sino verlo del agua, el territorio, el suelo, los ecosistemas, los, las personas, las comunidades, los pensamientos, todo esto es una integralidad que debemos de primero entendernos, conocernos, repensar las formas, ¿no? Estructurales y luchar, ¿no? De resistir frente a un sistema hegemónico que mantiene estas formas de producción y acumulación, ¿no? Y solamente gracias, y qué bonito compartir experiencias de muchas partes de Latinoamérica o de América en general. Y estamos para seguir construyendo, nosotros desde nuestra trinchera, a nuestro lado, y seguro en las luchas nos vamos a seguir viendo, ¿no? Un abrazo a todos. No sé si creo que Juan Víctor tuvo que retirarse. Ahí está Juan Víctor, ya. Nos vemos. Sí, igualmente agradecerles por la invitación. De hecho, va a haber seguro espacios para seguir conversando. Y desde luego, ¿no? Sí, yo creo que hay que ver con otras miradas o con otros lentes a las comunidades campesinas nativas, ¿no? Eso nada más y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan y Yuri. De verdad, a su presencia el día de hoy ha sido súper útil, ilustrativa, interesante para poder todos, ¿no? Y todas aprender un poco más de estas dinámicas que pueden ocurrir tanto desde la academia y la conexión con el territorio, ¿no? Ahora vamos a dar, bueno, para cerrar la foto final. Así que, Pepe, si me ayudas con eso. Sí, muchas gracias. También sabemos que todavía existen muchas dudas, muchos comentarios, experiencias, y bueno, les recuerdo que sí vamos a tener espacios para que podamos compartir todo esto, ¿no? Porque de por sí el debate y la conversación sigue, eh, así que estén atentos para las próximas sesiones también. Gracias a todos los presentes también. Muchas gracias, Val, muchas gracias, Yuri, muchas gracias, Juan Víctor, muchas gracias a quienes están en redes sociales. Ahora vamos a tomar la foto, así que Fernando, nos apoyas con despedirnos por Facebook. Muchas gracias a quienes están en Facebook, muchas gracias a quienes están en YouTube, voy a tener la grabación.